Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos a Learn Company. En este video les quiero estar hablando sobre los lenguajes de scripting. Quiero hacer también, aparte de este video, otros videos creando scripts, scripting en Bash, en Python, los lenguajes más usados para hacking, para seguridad en programación. Y les quiero estar hablando también en qué se diferencia los lenguajes de scripting y los lenguajes de programación. Así que sin más, comencemos con este video. Y bien, dicho esto, ¿qué son los lenguajes de scripting? Los lenguajes de scripting son una popular familia de lenguajes de programación que se pueden utilizar para satisfacer rápidamente las exigencias más comunes. Los lenguajes de scripting antiguos se utilizaban más bien para aplicaciones muy concretas o como lenguajes de pegamento, es decir, para pegar sistemas ya existentes. Con la aparición de World Wide Web, se establecieron una serie de lenguajes de scripting para la utilización de servidores web, puesto que los lenguajes de scripting simplifican el proceso de texto, son perfectos para la creación dinámica de páginas HTML. Hoy en día, los lenguajes de scripting suponen aproximadamente un tercio de los lenguajes de programación más utilizados en todo el mundo. JavaScript es prácticamente el único lenguaje de scripting que se ejecuta en el navegador en el lado del cliente, pero también los lenguajes del lado del servidor PHP, Python, Ruby y Perl. Y bien, ¿en qué se diferencian los lenguajes de scripting y de programación? Para comprender qué caracteriza a los lenguajes de scripting, resulta de gran ayuda a conocer sus diferencias respecto a los lenguajes de programación convencionales, como C, C++ y Java. En estos lenguajes, el programador escribe un texto fuente que en un paso posterior se convierte en código binario. Se utilizan, por tanto, dos archivos: el archivo de texto fuente, en el que el programador trabaja, y un archivo binario que se genera a partir de él y que se ejecuta directamente en el ordenador. Como traductor, entre los dos archivos se utiliza un programa especial, el denominado compilador. La transformación de texto en código binario se denomina compilación. Durante la compilación se comprueba la plausibilidad del texto fuente. ¿Están todas las variables utilizadas realmente definidas? ¿Se adecúan los tipos de argumentos de función a las definiciones de función? ¿Ha olvidado el programador algún carácter? Esta comprobación se lleva a cabo con cada una de las compilaciones para el texto completo y puede necesitar tiempo. El código binario resultante de la compilación está muy optimizado para trabajar muy rápido y con el menor número de errores posibles durante la ejecución. Los lenguajes compilados son, por lo tanto, particularmente útiles para tareas de alta intensidad de procesamiento y sistemas de mayor magnitud. La ejecución de un programa escrito con lenguaje de scripting, en cambio, no conlleva compilación, es decir, no se genera ningún archivo binario a partir del texto fuente escrito por el programador. Como consecuencia, los programas escritos en el lenguaje de scripting son generalmente menos eficientes en la ejecución. Sin embargo, esta merma en la eficiencia no es puramente una desventaja, sino una elección consciente. Los lenguajes de scripting reducen la carga para el programador y aumenta la que recae en el procesador. Los lenguajes de scripting son especialmente adecuados para programas pequeños y medianos. La idea de facilitar el trabajo del programador es el hilo conductor de la arquitectura de muchos lenguajes de scripting. De esta forma se evita la gestión de almacenamiento manual, un método particularmente eficiente, pero propenso a errores. Además, en la mayoría de lenguajes de scripting no es necesario indicar el tipo de variable y, puesto a que estos programas no se compilan, tampoco hay necesidad de una función main. Con los lenguajes de scripting se puede programar software de manera directa y con menos texto fuente. Si se compara los siguientes ejemplos, se ve que ambos programas ofrecen el mismo resultado. Características del lenguaje de scripting. Como se ha mencionado al principio, los programas de lenguaje de scripting no necesitan ser
transformados a código binario por un compilador antes de ser ejecutados. En lugar de compilador se utiliza un programa denominado intérprete. Para entenderlo mejor hay que imaginarse que un intérprete lee el texto fuente de arriba a abajo y a medida que lo hace genera y ejecuta un código binario. Si los conceptos código fuente, código binario, intérprete resultan un poco familiares, podemos recurrir al siguiente ejemplo. Imagínate que el texto fuente como una partitura musical para una orquesta. En este ejemplo, el código binario se corresponde a una grabación realizada de la pieza musical almacenada en un CD. La pieza musical en el CD se puede reproducir en cualquier reproductor compatible, pero ya no se puede modificar. El programa intérprete se corresponde con la orquesta, que interpreta la pieza musical en vivo. ¿Cómo programar con lenguajes de scripting de manera interactiva por Rebel? En muchos lenguajes de scripting es posible ejecutar el intérprete de manera interactiva. Esto se denomina modo Rebel, en inglés React Eval Print Loop, que se puede entender como ciclo de lectura, ejecución y maestra. El programador transmite el texto fuente al intérprete que lo lee y ejecuta. El intérprete muestra a continuación el resultado y espera la siguiente introducción de datos para repetir el ciclo. Si se produce algún fallo en el modo Rebel, el programador puede visualizar el contenido de las variables para localizarlo. Además, también es posible sobreescribir el valor de una variable y programar parte del texto fuente con un nuevo valor. De esta manera se consigue componer un programa a partir de pequeñas piezas ya probadas. El desarrollo y la resolución de errores se realizan una sola vez. Esto permite escribir un programa operativo con rapidez de manera especialmente sencilla. Ahora, definir estructuras de datos complejas en lenguaje de scripting a modos literales. El objetivo del lenguaje de scripting es facilitar el trabajo de programadores. Estos lenguajes ofrecen para ello una serie de herramientas, entre las que se encuentran estructuras de datos completas como secuencia de caracteres, listas, campos y objetos. Estos se pueden escribir en lenguaje de scripting en forma de los denominados literales. Así se puede proyectar estructuras de datos complejas directamente en lugar de construirlas por medios de varios comandos. El programador puede expresar estructuras de datos necesarias con más facilidad, lo cual le ahorra trabajo. Y esto es un ejemplo para un literal de objetos en JavaScript. Tipificación dinámica de lenguajes de scripting. En los ejemplos anteriores de código, quizás te haya llamado la atención que no hay ningún tipo como string, int o bool. Sin embargo, el programa requiere información de tipo para su ejecución. Entonces, ¿de dónde se obtiene? Los lenguajes de scripting se suelen basar en la tipificación dinámica, puesto que el tipo de una variable no es fijo, sino que puede variar dependiendo del contexto. El intérprete deduce el tipo a partir del contexto. Un ejemplo en la imagen siguiente. Y por último, aplicación de lenguajes de scripting. Los lenguajes de scripting se categorizan en función del uso y lugar de utilización. Algunos se utilizan en la línea de comando para agrupar sucesiones de órdenes y conseguir así la automatización. A este tipo de lenguajes pertenecen Bash y PowerShell. En el servidor web se utilizan PHP, Perl, Ruby, Python y JavaScript para conseguir aplicaciones web y sitios web dinámicos. JavaScript continúa siendo el único lenguaje de scripting para navegadores web. En principio solo estaba previsto para la programación de elementos interactivos, pero hoy en día se escriben aplicaciones web enteras en JavaScript. Lenguajes de scripting también se utilizan en los ámbitos de la estadística y ciencia, en lo que se ocurre sobre todo a R y Python. Bueno, espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido algo más. En los siguientes videos estaré haciendo algunos tutoriales sobre scripting en algunos lenguajes de programación como Python, Bash, algunos de los lenguajes más
más utilizados. Y bien, esto es todo. Espero que hayan aprendido algo. Suscríbanse al canal y denle like al video. Y hasta la próxima.